Porque crece de manera importante el tráfico de animales en nuestro país. Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado la Guardia Civil se incautó de un 55% más de especies exóticas que alcanzaron un valor de 600.000 euros. Aquí en las islas, la Fundación Neotrópico es el único centro de fauna exótica donde van a parar muchos de los ejemplares que aquí se encuentran. De ello vamos a hablar con su director, Jaime Urioste. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos hablando con los datos del año pasado que se pasó de 436 ejemplares a 667, es más de la mitad, o sea, es un incremento del 55%. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, ha habido operaciones policiales muy importantes de todos los cuerpos implicados y sobre todo hay más conciencia y desgraciadamente sigue habiendo mucha gente que se salta la normativa. ¿Son casos aislados o hablamos de, digamos, de tramas organizadas que operan con ellos o que trafican al final con estos animales? Pues en algunos casos son particulares que simplemente tienen una afición al margen de la ley, pero esa afición, pero también encontramos, por desgracia, tramas que se lucran a raíz de este tipo de comercio totalmente ilícito y que además hay que recordar que en el Código Penal ya está considerado un delito. ¿De qué tipo de especies estamos hablando? ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues hay de todo, hay serpientes, hay tortugas, hay primates. Hace relativamente poco, un par de años, se confiscaron, por ejemplo, 76 tortugas de Aldabra, 76 bebés de tortugas de Aldabra en maletas en Barcelona, ¿no? Bueno, pues ese tipo de comercio desgraciadamente también afecta al archipiélago canario y en Canarias siguen apareciendo ejemplares que han entrado de forma ilegal, sin pasar los trámites zoosanitarios, y en muchos de esos casos son animales que están prohibidos por ser o potencialmente peligrosos, o ser exóticos invasores, o ser especies que están amenazadas en sus lugares de origen y prohibido o por lo menos muy regulado el comercio. Estamos viendo imágenes de algunas especies que tienen ustedes o que han tenido en la Fundación Neotrópico. En las veces que hemos tenido ocasión de hablar nos han contado casos verdaderamente sorprendentes, incluso de hallazgos en lugares públicos. Recuerdo una vez contarme un mapache que apareció en el sur de Tenerife, también no sé si reptiles, ahí vemos tarántulas. Casos recientes que se hayan encontrado ustedes. Pues en este año 2023 todavía estamos empezando a este tipo de intervenciones, pero el año 2022, por ejemplo, han habido un par de intervenciones importantes, sobre todo en la isla de Gran Canaria, y una de ellas recuerdo que fue muy espectacular porque se trataba de una colección particular en la que había cobras, serpientes de cascabel, mambas, víboras del Gabón, cocodrilos, caimanes. Entonces, bueno, eso te hace ver que muchas veces al lado de casa podemos tener una verdadera colección de este tipo de animales y que pueden resultar muy peligrosos. Claro, además el peligro me imagino que supone a veces ponerlos en libertad o que se nos lleguen a escapar incluso, ¿no? Exacto, o sea, hay que tener en cuenta que el archipiélago canario es un lugar donde hay pues prácticamente cualquier condición necesaria para este tipo de animales. Tenemos unos ambientes tan distintos que casi cualquier animal que se escape o que abandonemos el sitio apropiado podría sentarse y transformarse en una especie pues, que sea perjudicial para el medio natural, rural, urbano, las infraestructuras, los cultivos e incluso la población humana. Madre mía. ¿Confían ustedes o creen ustedes, mejor dicho, que debido a la nueva ley de bienestar animal pueda incrementarse el número de especies abandonadas en el medio natural? Pues estamos recibiendo casi 4 o 5 llamadas diarias de personas preocupadas. ¿Y qué hago ahora con mi periquito? ¿Qué hago con mi agaporni? Bueno, hay que tener en cuenta que muchos de estos animales van a poder seguirse manteniendo como mascotas, habrá que registrarlos probablemente, pero no va a haber muchísimo problema, sino simplemente eso, hacer un registro del animal y cuando el animal muera de viejo, pues ya está, ¿no? Lo que sí probablemente afecte a aquellas personas que reproducen estas especies para comercializarlas y todo eso va a estar mucho más regulado, ¿no? Y es verdad que también hay una serie de animales que pasaron a estar prohibidos y que ahora actualmente pues se pueden vender. Pero bueno, la sociedad evoluciona y es cierto que hay que adaptarse a todas estas nuevas situaciones y ver si efectivamente un domicilio particular es el lugar apropiado para mantener pues un guacamayo o bueno, muchos animales que realmente vemos este tipo de problemas, por ejemplo, con las tortuguitas de agua, ¿no? Las venden cuando son así y cuando son grandes acaban estorbando y acaban abandonadas en parques, jardines o barrancos, ¿no? Y es que entonces a lo mejor hay que preguntarse si realmente esas tortugas de agua no son buenas mascotas, ¿no? Entonces habría que dedicarse a las mascotas o a las especies que han evolucionado o que han sido seleccionadas durante muchísimo tiempo
para estar vivir en con el ser condiciones de humano. cautividad. Claro, es que hablamos de que esa ley de bienestar animal que se está tramitando en el Congreso recoge una serie de especies que hasta ahora podíamos tener en casa como mascotas, pero que a lo mejor ya no lo podrán ser, como es el caso, por ejemplo, de las tortugas. Le pregunto, si hablamos ya no de tortugas, de periquitos, de loros, sino, por ejemplo, de serpientes, que también vemos que hay en casa, iguanas, este tipo de animales, ¿podemos tener especies exóticas de manera legal en nuestro hogar? Como casi toda la normativa, no puede tener un carácter retroactivo, sobre todo cuando son restrictivas. Entonces, las personas que ya tengan este tipo de animales Si tendrán tenemos un plazo actualmente una serpiente, no pasa nada. si ahora lo mantenemos de forma legal, porque hay que Claro. tener en cuenta que ahora ya, desde hace muchísimos años, todos los colúbridos, determinado tipo de serpientes, están prohibidas, otras por tratarse de animales potencialmente peligrosas también están prohibidas. Entonces, si actualmente mantenemos con la normativa actual esas serpientes de forma legal, con la nueva entrada en vigor probablemente tendremos eso de que tenerlas microchipadas, marcadas y censadas, pero lo que no podremos es venderlas, transportarlas, regalarlas y cuando esos animales mueran por culpa de la edad, pues no podremos sustituirlos por nuevos porque estará totalmente controlada el comercio. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en nuestra casa nacieran bebés serpientes? Bueno, una de las cuestiones que se prohíben es precisamente la reproducción. Aunque no O sea, sea habrá una que- cría intencionada, me refiero. Bueno, pues en ese tipo de casos habrá que explicar por qué se han producido estas cuestiones, porque si está prohibida la reproducción, habrá que separar machos y hembras. Y cuando se trate de animales, por ejemplo, que puedan reproducirse de forma partenogenética, es decir, sin la intervención de un macho, pues entonces ahí no se puede controlar, pero habrá que registrar y demostrar que esos animales realmente han nacido en cautividad. ¿Qué pasa, Jaime, con esos animales que llegan a la Fundación Neotrópico? ¿Cuál es el recorrido que tienen después? Sí, pues mira, tenemos una política de sacrificio cero, o sea que está garantizado que esos animales no se van a sacrificar. Nada más ingresar se hace una cuarentena, una vez que se comprueba que están en buenas condiciones sanitarias, se microchipan, se censan y lo que se puede devolver al medio natural se devuelve, lo que no se intenta reubicar en instituciones zoológicas que hayan sido inspeccionadas por el personal para saber que van a estar en buenas condiciones y lo que no queda en depósito permanente y entonces pasa a formar parte de ese plantel de animales que participan en los ciclos formativos que se dan a biólogos, a veterinarios, los programas de educación y de sensibilización ambiental que se dan en centros educativos, pues desde niveles de infantil hasta universitarios. Esos animales es verdad que ya están privados de libertad, pero nos esforzamos muchísimo en que sus condiciones de cautividad sean los mejores posibles para que se den pues muy poca cuenta de que están realmente privados de esa capacidad de ir a cualquier lado. Bueno, pues insistir en ese mensaje, en el momento que viene un animal exótico a un lugar que no es su lugar de origen, pues está sometido a una serie de estrés, una serie de problemas que pueden, bueno, acarrear consecuencias importantes. Ahí están ustedes para tratar de minimizarlas, pero en cualquier caso, mucha cabeza y ante la duda, pues un perro, un gato, que son los animales que están acostumbrados a vivir con humanos, siempre serán la mejor opción, ¿no? Por lo menos la más segura. Sí, además con la lo nueva más ley en la importante es mano. informarse previamente de qué es legal, qué no, y si alguien no puede seguir cuidando de esos animales exóticos, gratuitamente desde la Fundación Neotrópico se recogen y nos hacemos cargo de ellos, o sea que ni se les ocurra liberarlos al medio natural, porque aparte de ser un delito, es una barbaridad ambiental. Pues ahí queda ese mensaje, Jaime, director de la Fundación Neotrópico. Gracias por habernos acompañado. Gracias por Buenos invitarnos. días.